Un saludo muy especial para ti. Hoy comenzaremos a introducirnos en una de las tesis más especiales de la Carta de los Efesios y es la unidad en Cristo. Para hablar de unidad, quiero contarte como parte de una ilustración que recientemente y que actualmente se está hablando y es la película de Robert Oppenheimer, uno de los científicos que estuvo a cargo de la creación de la bomba atómica. A este hombre se le convocó por parte del gobierno americano para que liderara el proyecto Manhattan en el año de 1941 para crear la bomba atómica que los alemanes ya venían avanzando en la creación. Pero los americanos querían llegar a este suceso primero, ya que preveían la catástrofe si ésta caía en las manos de Adolfo Hitler. Esto es una ilustración de la unidad. Científicos de toda Norteamérica tuvieron que hacer parte de este proyecto, unidos y unánimes, trabajando en este proyecto, pero debemos destacar que la unidad puede ser para bien o puede ser para mal. En este caso, causó la destrucción de dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto, matando aproximadamente 200.000 personas. Vamos a ver cómo Pablo nos plantea la unidad desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a ver una imagen, una representación acerca del cuerpo humano. Pero también, muy importante, vamos a ver diferentes partes que componen la unidad en Cristo. Acompáñame. Entramos en el cuarto capítulo de la carta a los Efesios. En el versículo 1 al versículo 6, Pablo nos va a plantear cuál debe ser el ideal del creyente y del cristiano, hablando de forma muy práctica. Versículo 1, dice el apóstol: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo nos está primeramente llamando a una reflexión de cómo nos estamos manejando, como hablaríamos de forma coloquial. Cómo estamos andando, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Es el primer llamado que nos da el apóstol Pablo. Y esto nos lleva a cultivar ciertas virtudes. Pablo nos está invitando a cultivar dos virtudes específicamente, unas muy especiales que las podemos ver en Cristo. Una de ellas es la humildad. No la humildad como acostumbradamente la escuchamos definir, y es la pobreza, y es vivir de una forma no adinerada, ni con aspiraciones, no. Este tipo de humildad no, sino que la humildad que nos está hablando Pablo es la de apreciar y la de servir. Una humildad que nos lleva a considerar a las demás personas como parte también de nuestras vidas. Por otro lado tenemos la paciencia. No el término de ser paciente, de que si una persona es tranquila, una persona es rezagada, es aislada. Ese no es el concepto de paciencia, sino de soportar las pruebas y soportar los ataques, de perseverar, como Pablo también lo trata en sus epístolas. Y por último, otra virtud, la mansedumbre, el ser manso. Jesucristo lo dijo, manso y humilde, tener esa capacidad de ser corteses y considerar la amabilidad. Es básicamente la invitación que nos introduce Pablo en este capítulo. Ahora Pablo nos va a hablar de forma numérica algunos elementos que hacen parte de la unidad, lo que nos da una identidad de ser uno solo. Y es acerca de los 7-1. Los encontramos a partir del versículo 4. Un solo cuerpo,
un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay algunos elementos gramaticales que Pablo introduce en sus cartas y es la poesía. Como buen judío, los judíos habían desarrollado una poesía muy característica de ellos. Tenemos los salmos y también los elementos sapiensales. En este punto, Pablo nos está hablando poéticamente y nos está numerando 7 unos, que podríamos llamarlos en este estudio. Y estos 7 unos se van a convertir en la columna de la unidad, básicamente. Pero hay uno de los 7 unos que es muy representativo y está dirigida al Dios y Padre de todos, que está sobre todo y que está en todo. Pablo nos está hablando de 2 elementos de la naturaleza de Dios que debemos considerar. Uno de ellos es la trascendencia divina, la trascendencia de Dios, que nos da a entender que está sobre todo. Dios está sobre todo, aún hasta elementos naturales como lo es el tiempo y el espacio. Y otro de los elementos es la inmanencia, que nos da a entender que Dios está en todos, está en nosotros, pero no debemos confundirlo con elementos e ideologías completamente críticas de la teología, como es el panteísmo o el panenteísmo, que no definen directamente la naturaleza de Dios. De esta manera, Pablo nos llama a que estos 7 unos deben ser parte fundamental de la unidad y por otro lado, nosotros debemos fomentar un crecimiento, porque él está dando la imagen del cuerpo humano, un crecimiento progresivo para que esto sea el ideal del cuerpo de Cristo. Esto obviamente no va a ser fácil, pero es el llamado que nos hace perseverantemente Pablo durante sus epístolas. Ahora Pablo nos va a dar una figura de Jesucristo como el dador de dones. Pero antes de eso, nos hace una mención del Antiguo Testamento. En el versículo 8, Pablo menciona el Salmo 68, 18, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí nos da una figura de Cristo como un conquistador, como el que venció, como el que liberó, y que por ende a él se le deben entregar algunos privilegios que nadie más puede tener sino solamente Cristo. Por lo tanto, dice el Salmo 68 nos da la descripción de un conquistador que sube al monte y que los enemigos le entregan dones y le entregan tesoros. Pero en el caso de Cristo sabemos que Él ascendió a los cielos. Primero resucitó, luego ascendió a los cielos y luego, dice el versículo más adelante, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo sube, resucita, sube, asciende, pero luego Pablo nos está dando una referencia del día de Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo, donde descendió, donde le otorgó dones a la iglesia, los capacitó. Esos tesoros que se le entregaron a él, esos dones que se le dieron, también los otorga ahora a la iglesia. Ahora revisemos la naturaleza de estos dones. El Jesús exaltado, el Jesús a la diestra del Padre, otorga dones a su iglesia. ¿Pero qué tipo de dones y a quiénes? Versículo 11 nos da la descripción de 4 grupos específicamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos 4 grupos
reciben dones que tienen dos propósitos fundamentales. Número uno, perfeccionar a los santos, que continúen en el camino de la santificación, que tengan la disposición de hacer un seguimiento, de cuidar, de velar, porque los creyentes lleguen a esta fase y a esta etapa que el cielo espera. Pero por otro lado, tenemos que estos 4 grupos se les otorgan dones para que juntos puedan llegar a la unidad y el conocimiento de Cristo. Llegar a la unidad y el conocimiento de Cristo. Esto se traduce en una madurez espiritual. Recordemos nuevamente la imagen del cuerpo. Pablo está queriendo que el cuerpo humano, que es la representación de la iglesia, llegue a ser maduro, llegue a una pubertad, llegue a una adultez, crezca y pueda así tener la capacidad de mostrar lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Esto nos lleva a recordar uno de los dones muy importantes para la iglesia adventista, y es el don de profecía. Y aquí podemos tener una reflexión interesante, y es ¿cuánto apreciamos ese don? ¿Cuánto lo hacemos personal? ¿Cuánto de esa luz que dio Cristo a través del ministerio de Elena White, nosotros lo podemos tomar como nuestra identidad, como aquello que Cristo ha dado a su iglesia? Es claro que sus consejos y sus numerosos escritos nos dan diferentes elementos para mantener nuestra fe, para reconfortarla, para fortalecerla, y por eso debemos apreciar este don tan importante. Es importante tener en cuenta que aunque nuestra iglesia tiene jerarquías en estos 4 grupos, Pablo nunca habló que los apóstoles fueran mayores que los profetas o que estos fueran mayores que los pastores, no. Todos eran considerados como laicos, como servidores y como predicadores de la palabra. Continuamos con la imagen, con la representación del cuerpo humano, porque es que no podemos dejar de lado esta figura, ya que Pablo la sigue marcando pero muy predominantemente. Y entramos en el versículo 14, porque él dice: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este cuerpo llamado iglesia debe crecer, y el crecimiento solamente lo da Cristo. Pero nos advierte de algunos errores teológicos que pueden frenar el crecimiento, pueden pulverizar los elementos que hacen crecer el cuerpo, y nos menciona algunos de estos errores. En primer lugar, la inmadurez. La iglesia no debe seguir siendo inmadura, no debe seguir representando un carácter infantil, no. Nos llama al crecimiento, y que este puede llegar a ser un error para la iglesia. Otro de los errores que puede caer el cuerpo de Cristo es en los vientos. Esos vientos de doctrinas, de enseñanzas, de falsedades. Y la palabra vientos nos hace mucha referencia a un barco, ¿verdad? Vamos en el mar a la deriva, pero ¿qué viento nos va a mover? ¿Hacia dónde nos va a dirigir? Y Pablo nos advierte en cuanto a esto. Y por otro lado, nos advierte acerca de los engaños, de que hay estafadores. Hay personas que tienen un don maligno del engaño, de envolvernos, de desviarnos, de entrar quizás a nuestras estructuras cognitivas para desconvencernos de lo que por mucho tiempo hemos creído. Pero Pablo nos advierte: cuidado con los estafadores y los engañadores, porque se vuelve como un juego de azar, como si fueran unos dados. Tú los tiras y cualquier resultado puede salir. Por lo tanto, Pablo nos advierte que uno de los elementos que podemos reconocer como error dentro de un cuerpo es la división. Si hay división, es porque
ese grupo está en error, es erróneo. Pero si vemos lo contrario, si hay crecimiento, es porque hay unidad. Si el cuerpo crece, si todas las partes del cuerpo funcionan para que juntos crezcan, es porque estamos en unidad. Y por eso la unidad requiere trabajo duro. Requiere ser partes del cuerpo y como partes debemos hacerlo crecer. Tú formas parte de un cuerpo y por lo tanto tu responsabilidad es hacerlo crecer. Pero por más que nosotros queramos hacer esfuerzos decisivos para hacer crecer el cuerpo, debemos tener en cuenta que es uno solo, la cabeza, quien otorga y da el crecimiento. Es Cristo Jesús. Como cuerpo, comprometidos, cabeza y cuerpo, debemos trabajar en pro del crecimiento y así cumplir la voluntad de Dios. La lección nos deja una enseñanza particular y es que como partes del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de hacerlo crecer, pero que también podemos obtener beneficios de ese cuerpo. Estos 4 grupos definidos por Pablo son un factor unificador. Estos deben trabajar mucho más, deben esforzarse para mantener la unidad, pero teniendo en cuenta que Cristo es la cabeza. Te seguimos invitando para que te unas al estudio de la lección con nuestro canal BioChannel. Puedes comentar, puedes hacer preguntas y estaremos allí muy pendientes para contestarlas. Que Dios te bendiga.